Hola, buen día, profesor Sergio. Mi compañero García Aguilar, Ricardo Jazael y yo, Camacho Agredano Noé, para la materia de embriología de la carrera médico cirujano y partero, primer semestre, grupo A, le vamos a presentar el tema de sistema urogenital. Para desarrollar este tema, vamos a ver todos estos temas que aquí se viene. Primordialmente, el sistema urogenital se divide en sistema urinario y sistema genital propio. Vamos a comenzar con sistemas renales, sistema colector, desarrollar la relación molecular, la posición del riñón, su función renal y la vejiga y la uretra. En el sistema genital vamos a desarrollar lo que son las gónadas, que son testículos y ovarios, conductos genitales, vamos a hablar de la vagina propia, vamos a hablar de los genitales externos, el descenso testicular y el descenso de los ovarios. Vamos a comenzar primero definiendo lo que es el sistema urogenital. El sistema urogenital puede dividirse en dos componentes del todo distintos, como ya he comentado, que es el sistema urinario y es el sistema genital. Desde el punto de vista embrionario y anatómico, que de estos guardan una relación más íntima en su propia anatomía. Ambos sistemas se relacionan a partir de una cresta mesodérmica común, que es el mesodermo intermedio, que está ubicada a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal, y al inicio de su desarrollo, los conductos excretores de los dos sistemas desembocan la misma cavidad, lo que es la cloaca. Ahora vamos a pasar a lo que es el sistema urinario, que es sistemas renales. Le cedo la palabra a mi compañero Ricardo. Ok, antes que nada, vamos a empezar hablando de los sistemas renales, como dijo mi compañero. Estos son descritos desde una porción craneal hasta caudal. El primero es el pronefros, el segundo es el mesonefros y el tercero es el metanefros. Dando como una introducción, el pronefros no tiene muchas funciones y va a desaparecer. El mesonefros igualmente desaparece en la mujer, pero en el hombre empieza a formar otras estructuras. Y el metranefro es el que posteriormente vamos a conocer como el riñón definitivo, que es lo que vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. El pronefros. Como dije, es desarrollado a partir de la cuarta semana y está representado por 7 a 10 grupos celulares. Está ubicado en la región cervical y va a formar unidades vestigiales excretoras. Sin embargo, al final de la cuarta semana, como dije, desaparece. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente es el mesonefros. Este es un poco más complicada su descripción. Es derivado del mesodermo intermedio, de los elementos torácicos superiores a lumbares superiores. Para empezar, sus tubos excretores se alargan y toman forma de una S. Adquiere también un ovillo de capilares que constituyen el glomérulo en su extremo medial. Y alrededor de estos glomérulos se forma la cápsula de Bowman y que los glomérulos en conjunto con la cápsula de Bowman constituye el corpúsculo renal. En su extremo opuesto desemboca el conducto de Wolff. Y también a mitad del segundo mes se forma un órgano ovoide a cada lado de la línea media. Y el relieve que se produce entre estos dos se llama cresta urogenital. Como dije, para el segundo mes la mayor parte de los túbulos ha desaparecido en la mujer, y en el hombre estos siguen y van a formar otras estructuras posteriormente que sirven en el aparato genital. Siguiente diapositiva, por favor. El tercero es el metanefros, como dije, o el riñón definitivo. Este aparece durante la quinta semana. Sus unidades excretoras se desarrollan a través del mesodermo metanéfrico. Y el desarrollo del sistema de conjuntos difiere de los otros sistemas renales. Siguiente diapositiva, por favor. A partir de este se va a formar el sistema colector. Este es a partir del brote uretral. Este brote se introduce en el tejido metanéfrico y forma como una caperuza. Estamos viendo aquí la imagen. El esbozo se empieza a dilatar y forma la pelvis renal primitiva, que es la que vemos en la imagen B. Después empieza a dividir en más porciones que posteriormente los vamos a conocer como los cálices mayores. Cada cáliz de estos forma más brotes que se empiezan a subdividir hasta conformar 12 generaciones de túbulos más, que es la imagen C que estamos viendo. Si los contamos, esos túbulos serán 12. Después, al final del quinto mes, empiezan a aparecer más túbulos en la periferia, que son los de segunda, tercera y cuarta generación. Estos se empiezan a alargar y van a converger en el cáliz menor, donde empiezan a formar la
pirámide renal, como vemos en la imagen D. Ahí mismo vemos cómo se juntan hasta llegar al cáliz menor. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente es el sistema excretor. Cada túbulo de estos que mencionamos anteriormente está cubierto en el extremo distal por un capuchón de tejido metánfrico, que son estas como cosas azules que vemos en la imagen A, esas meras. Las células de estos empiezan a formar las vesículas renales, son la imagen B, son estas bolitas azules que están al lado, que estas a su vez originan túbulos más pequeños. Los capilares de estos crecen de una concavidad y se diferencian en glomérulos. Y los túbulos y los glomérulos forman las nefronas excretoras, que son como estas también en forma de S, que están en la imagen C. Ya en el extremo de estas se va a formar la cápsula de Bowman. Y ya después el alargamiento de este túbulo excretor va a dar como resultado después el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Siguiente diapositiva, por favor. Las nefronas se acaban de formar hasta el nacimiento y hay aproximadamente en cada riñón 1 millón de estas. Los riñones tienen un aspecto lobulado al principio, pero después empieza a desaparecer empiezan a formar su forma, a tomar su forma ya conforme va creciendo, debido al crecimiento también de las nefronas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora va mi compañero Noel, le voy a pasar la palabra con la regulación molecular del desarrollo del riñón. Muy bien, yo les voy a explicar acerca de la regulación molecular del desarrollo del riñón, que estos no son más que son los genes implicados en la diferenciación del riñón, que vamos a encontrar lo que es el primer gen, que es el gen WT1, que se va a expresar principalmente en el mesénquima, que aquí como podemos observar en la imagen, esta molécula WT1, esa se expresa y permite que el tejido responda a la inducción provocada por la yema ureteral. Y el segundo, que es el GDNF, es el factor de crecimiento de HGF, que estos son sintetizados por el mesénquima y estos interactúan por medio de sus receptores que son de RET y de MET, que respectivamente después con el epitelio de la yema uretral, pasa a hacer su crecimiento. Para WNT9B y WNT6 son secretadas por las ramas del epitelio y estas regulan la expresión de PAX2 y WNT4, que estos son en la mesénquima circundante. Todo esto que les comenté son células, son genes especializadas que van a dar la diferenciación del riñón, que van a adaptar su propia función, van a decirle a estos genes, a las células, cuál va a ser la función específica que van a recibir. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen A, son los genes implicados en la diferenciación del riñón, como son los capuchones del tejido metanéfrico, que es el WT1, y aquí como podemos observar, este es el túbulo colector. Después, en la imagen B podemos observar la proteína morfogénica, que esta es la WNT9B y WNT6, que estas son secretadas por las ramas del epitelio y estas van a regular la mesénquima circundante, que es lo que les había comentado. Simplemente es un proceso de cambio o de diferenciación entre este tipo de moléculas. Ahora vamos a pasar a lo que es la posición del riñón. Los riñones están situados en la región pélvica, pero más adelante estos se van a desplazar a una posición más craneal en el abdomen, que este es el ascenso del riñón y es ocasionado por la disminución de la curvatura del cuerpo, como son los mismos túbulos que se van a desarrollar por los tubos uretales, que esos van a ser propios, van a dar la posición de que se van a dirigir más en la cavidad abdominal y estos ya no van a situarse más en la región pélvica, que es lo que le comenté. Esto pasa por el crecimiento de las regiones lumbares y las regiones sacras y que en la pelvis el metanefros es irrigado por una rama pélvica de la aorta, que eso también es muy importante para saber su irrigación y de dónde está recibiendo sangre. Durante su ascenso hacia el nivel abdominal, este es vascularizado por arterias que nacen de la aorta, como había comentado, que estas son a alturas cada vez mayores, como lo es el alargamiento del uréter, como podemos observar en la imagen A, hasta la imagen C.
Aquí se va diferenciando y va creciendo hasta que los metanefros se convierten en lo que son las primeras formaciones de los primeros riñones y en sus primeras funciones. Los vasos inferiores, generalmente estos se van a andar degenerando y estos, algunos pueden mantenerse. Comúnmente a veces podemos encontrar que hay vasos inferiores en los riñones o en las cavidades uretales, perdón, que estos se van a degenerar y otros se van a quedar. Ahora vamos a hablar de la función renal. El riñón definitivo que se forma a partir del metanefro, que entra en la función cerca de la semana 12, que esta es secretar orina o expulsar orina hacia la cavidad amniótica, que esta se va a mezclar con el líquido amniótico junto con la orina. El líquido es deglutido por el feto y se recicla por los riñones. Durante la vida fetal, los riñones no son responsables de la excreción de los productos de desecho, toda vez que la placenta cumple esta función. O sea que al momento de que hay esta secreción o esta micción de orina en la cavidad amniótica, esta no va a ser, no va a ser producto de desecho, este va a ser producto de mezcla que va a servir propiamente de reciclaje en la cavidad amniótica o como tal el líquido amniótico. Ahora vamos a hablar de la vejiga y la uretra. En el curso de la cuarta a la séptima semana de desarrollo, la cloaca se divide en el seno urogenital por delante y el conducto anorrectal por detrás. El tabique urorectal es una capa de mesodermo entre el conducto anorrectal y el seno urogenital primitivo. El extremo del tabique formará el cuerpo perineal. Como podemos ver aquí en la imagen A, podemos ver cómo son esos cambios al momento de lo que se forman los conductos urogenitales y los conductos anorrectales. En el seno urogenital se pueden distinguir tres posiciones, la parte superior y la que es la más voluminosa, que es la vejiga urinaria. Al comienzo, la vejiga continúa con la alantoides, pero cuando la cavidad de esta se oblitera, el vértice de la vejiga queda unida con el ombligo por un grueso cordón fibroso, como lo es el propio el uraco. Aquí para poder diferenciar esto, la imagen número A son las divisiones de la cloaca del seno urogenital y es el conducto anorrectal. El conducto mesonéfrico queda incluido de manera gradual en la pared del seno urogenital. Como podemos observar aquí en la imagen, el seno urogenital primitivo se va formando a partir de esta cavidad, que es a partir de la membrana cloacal. Y aquí se va formando lo que es el primer tabique urorectal. Aquí de estos quedan incluidos de manera gradual, como había comentado, y los uréteres ingresan a los sitios independientes. Luego ya pasando al final de la quinta semana, esos uréteres van a cambiar y van a realizar sus propios conductos. Y a partir de 7 semanas, y eso ya es a partir de 8 semanas. Le sigue un conducto bastante estrecho a la parte pélvica del seno urogenital, que ese al varón da origen a las porciones prostáticas y membranosas de la uretra. Y por último se halla la parte fálica del seno urogenital, que esta es aplanada de un lado a otro y como el tubérculo genital crece, experimenta un desplazamiento ventral. El desarrollo de la parte fálica del seno urogenital difiere considerablemente en uno y otro sexo, que ese es un dato muy importante. Durante la diferenciación de la cloaca, que es lo que había comentado anteriormente, las porciones caudales de los conductos mesonéfricos se van a ir incorporando a la cavidad de la vejiga, como lo es propiamente en consecuencia de los ureteres que también van a irse alargando y se van a ir diferenciando. Que estos son principios de vaginaciones, que son de los conductos mesonéfricos, que estos entran en la vejiga por separado. El ascenso de los riñones determina que los orificios de los uréteres se desplacen aún más en el sentido craneal. Los de los conductos, estos se van a ir acercando entre sí para penetrar en la uretra prostática y en el varón forman los conductos eyaculadores. Como podemos observar aquí en esta imagen, en la imagen número A, es el desarrollo del seno urogenital para formar la vejiga urinaria y el seno urogenital definitivo. Ya en la imagen podemos ver que en el varón el seno urogenital es definitivo, que aquí se van a formar lo que es la uretra peniana y la glándula prostática se va a formar a partir de las yemas derivadas de la uretra.
Aquí en lo que son las vistas dorsales, esa es una vista dorsal de la vejiga, que esta se va a apreciar con los ureteres y los conductos mesonéfricos, que son los propios que se van a formar a partir del crecimiento de la yema uretral hasta convertirse en ureteres, como lo es al observar el trigono vesical, que eso es todo aquí lo que se va formando a partir de este desarrollo, y a la incorporación de los conductos mesonéfricos, que esos son los procesos por los que pasan los conductos y las yemas y los ureteres para poder realizar esta función de desplazamiento de la cavidad pélvica a la cavidad abdominal. Ahora vamos a hablar del sistema genital. El sistema genital es la diferenciación sexual, que este es un proceso complejo que implica a muchos genes, algunos de los cuales son autosómicos, o sea que esos se van a dar por sí solos. Que esta es la clave para el dimorfismo sexual, que es el cromosoma Y, que contiene el gen de determinación testicular denominado Sex Determined Region on Y o SRY, que este es el producto proteico de este gen, que es un factor de transcripción que inicia en una cascada que activa los genes distales que determinan el destino de los órganos sexuales rudimentarios. Que aquí, como ya conocemos, sobre los cromosomas, sabemos que los cromosomas predominantes son los cromosomas X, que sabemos que el cromosoma XX es mujer, cromosoma XY es hombre. A partir de esta diferenciación de lo que son los genes y cromosomas, va a haber determinación entre los órganos sexuales si se van a convertir en testículos o en ovarios propios. La proteína SRY es el factor de determinación testicular, que es lo que les había comentado, que este es bajo su influencia se presenta el desarrollo masculino y bajo la influencia de este gen va a desarrollar el sexo masculino. Y cuando no hay este gen, pues ausencia va a determinar el desarrollo femenino, que es lo que había comentado de los cromosomas XX y XY. Ahora vamos a hablar de las gónadas. Le cedo la palabra a mi compañero Ricardo. Ok, empezaremos con ese tema. El sexo del embrión se determina al momento en el que obviamente es la fecundación. Sin embargo, las gónadas no se empiezan a diferenciar hasta a partir de más o menos la séptima semana de desarrollo, como dice aquí, adquieren sus caracteres morfológicos. Primero, estos aparecen como un par de eminencias llamadas crestas genitales, todo debido a las células germinales que empiezan a llegar a las gónadas primitivas más o menos en la quinta semana. Posteriormente se forman los cordones sexuales primitivos, que a partir del epitelio de la eminencia genital, y estos cordones están unidos al epitelio superficial. Podemos ver aquí en la imagen cómo las células germinales van migrando en la imagen de abajo, a la derecha, vemos las flechitas estas. Ahí se ve la forma en la que van migrando hasta llegar a la cresta genital para influir en su formación. Siguiente diapositiva, por favor. Los siguientes, pues, son los testículos. Como dijo mi compañero previamente, es un complemento de cromosomas X y Y para formar al hombre. En este caso, los cordones sexuales primitivos que mencionamos anteriormente siguen proliferándose y forman los cordones testiculares. Siguiente poesía, por favor. Los cordones se separan y empiezan a dar origen al rete testis, que es son las, en la imagen, son como estas, en la mitad de lo azul y los cordones testiculares que son en forma ruda, podemos ver ahí, es la rete testis. Para el cuarto mes, los cordones testiculares previamente mencionados toman forma de herradura, que es como podemos ver también en la imagen, y están compuestos estos por células germinales primordiales y células sustentaculares de Sertoli. Las células de Leydig son también las encargadas de producir la testosterona a partir de la octava semana. Y los túbulos se mantendrán hasta la pubertad después y van a dar origen a los tubos seminíferos. Siguiente diapositiva, por favor. Posteriormente, ahora vamos a hablar del ovario.
Si el hombre tenía un complemento cromosómico XY, el ovario va a tener un XX. Eh, Aquí los cordones sexuales primitivos se van a separar en agrupaciones irregulares, no como en el hombre. Posteriormente, estos van a desaparecer y van a ser sustituidos por una estroma vascularizada que van a formar la médula ovárica. Para la séptima semana se empiezan a formar los cordones corticales, los cuales se van a disgregar en cúmulos celulares aislados. Después, las células germinales se van a convertir en ovogonios y las epiteliales en células foliculares. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí pues vemos como una tabla en resumen de todo lo que vimos anteriormente. Son para el hombre son los 44 cromosomas más XY, por lo que este va a tener influencia de Y. A la gónada indiferente va a hacer que se formen los testículos, va a hacer que se desarrollen los cordones medulares, no va a haber cordones corticales y va a haber una túnica albuginea gruesa. Ahora en la mujer serán 44 cromosomas más XX, por lo que no va a haber una Y, va a influir en la gónada indiferente y va a formar los ovarios. Se va a caracterizar por la degeneración de los cordones medulares, el desarrollo de los cordones corticales y que no va a haber túnica albugínea. Siguiente diapositiva, por favor. Cedo la palabra a mi compañero Noé, que nos va a explicar los Ahora yo conductos les voy a genitales. hablar de los conductos genitales, que vamos a comenzar con la etapa indiferenciada, que estas son tanto los embriones masculinos como los femeninos tienen inicialmente dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller. El conducto para mesonéfrico aparece como una evaginación longitudinal del epitelio superficial, que esta es en la cara anterolateral de la cresta urogenital. Cranealmente, el conducto desemboca en la cavidad abdominal por medio de una estructura infundibuliciforme. En el sentido caudal, el primero se sitúa por fuera del conducto mesonéfrico, pero después cruza ventralmente y se desarrolla en dirección caudal e interna. En la línea media se pone en íntimo contacto con el conducto paramesonéfrico del lado opuesto. Para esta primera etapa, como son esos conductos, los conductos de Wolff y los conductos de Müller, esos conductos se van a ir evaginando y se van a ir diferenciando a partir de los sexos masculinos y femeninos. Pero en el proceso embrionario, cualquier género presenta este tipo de proceso de los conductos de Wolff y de conductos de Müller. Vamos a hablar de los conductos genitales masculinos. Con la regresión de los mesonéfros, algunos túbulos excretores, los túbulos epigenitales, establecen contacto con los cordones de la rete testis y por último forman los conductillos eferentes del testículo, los túbulos excretores en el polo caudal del testículo y lo que son los túbulos paragenitales. No se unen con los cordones de la rete testis, que es en conjunto con los vestigios que son de esos condicilios del paradilismo. Excepto en su porción más craneal denominada apéndice del epididimo, los conductos mesonéfricos persisten por acción de la testosterona producida por las células de Leydig y forman los conductos genitales principales, paralelamente los conductos paramesonéfricos o de Müller, que esos involucran por acción de la hormona antimuletaria o el factor inhibidor de Müller, que se abrevia como FIM, producida por las células de Sertoli. Como podemos observar aquí en la imagen, son los conductos genitales de la sexta semana de un embrión masculino, como lo es en la imagen número A, y esto es en la imagen número B, que esta es de uno femenino. Los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos pueden identificarse en ambos, como podemos verlo aquí. Los túbulos excretores de los mesonéfricos en degeneración son los que se van a ir formando a partir de esas semanas, y los cordones corticales del ovario y los cordones testiculares. Como podemos observar, aquí se observan más ramificaciones en los cordones corticales del ovario, menos en los cordones testiculares. Que aquí, como observamos, el conducto mesonéfrico, luego se van a convertir en mesonéfros.
Enseguida, por debajo de la desembocadura de los conductilios eferentes, los conductos mesonéfricos, como había comentado, estos se van a alargar y se van a enrollar sobre sí mismos y dan lugar al conducto del epididimo. Que esto, desde la cola del epididimo hasta la invaginación de la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos adquieren una gruesa túnica muscular y se denominan conductos deferentes. Más allá de la vesícula seminal, recibe el nombre de conducto eyaculador. En el varón y el conducto paramesonéfrico se degenera por la influencia de Fim, que esta es excepto por una pequeña porción de su extremo craneal y el apéndice del testículo. Ahora vamos a hablar de los conductos propios genitales femeninos. Los conductos paramesonéfricos se convierten en conductos genitales principalmente femeninos, que estos al comienzo se identifican 3 porciones en cada conducto. Una porción craneal vertical que se desemboca en la cavidad abdominal. Luego, número 2, una porción horizontal que se atraviesa en el conducto mesonéfrico. Y número 3, una porción caudal vertical que se fusiona con la correspondiente del lado opuesto. Al producirse el descenso del ovario, las dos primeras porciones se convierten en una trompa uterina o de falopio. Aquí, como podemos observar, la trompa de falopio. Y las partes caudales fusionadas se forman el conducto uterino. Cuando la segunda parte del conducto paramesonéfrico sigue una dirección caudal e interna, las crestas urogenitales poco a poco se sitúan en un plano transversal. Después de que los conductos se han fusionado en la línea media, se forma un repliegue pelviano transversal ancho, que este pliegue se va a extender a cada uno de los lados de los conductos paramesonéfricos fusionados hasta la pared pelviana, que se llama ligamento ancho del útero, y que en su borde superior está la trompa uterina y la superficie posterior del ovario. El útero y los ligamentos anchos dividen la cavidad pélvica en el fondo del saco vesicouterino y en el fondo del saco rectouterino. Los conductos paramesonéfricos por influencia del estrógeno producido por el ovario materno y la placenta, que estos van a dar origen a lo que había comentado de las trompas de falopio, el cuerpo, el cuello del útero y la porción superior de la vagina. Como podemos observar en esta imagen, son cortes transversales a la altura de la cresta urogenital, que estos son niveles cada vez más bajos en A y B, que estos son los conductos paramesonéfricos que se van a aproximar uno con otro, aquí, como estas flechitas que estamos viendo aquí, se van a ir aproximando uno con otro hasta formar hasta que estos se fusionan en la línea media del abdomen. Como consecuencia de la fusión se forma en la pelvis y el pliegue transverso el ligamento ancho del útero. Como podemos ver aquí, se forma el ligamento ancho del útero y las gónadas quedan alojadas en la cara posterior del pliegue transverso. La influencia de las glándulas sexuales sobre el proceso de diferenciación sexual. Como aquí podemos observar, es un pequeño resumen que lo que es el testículo, la sustancia es inhibidora mulleriana, que son las células de Sertoli, y la testosterona, que son las células de Leydig. En las células de Sertoli o inhibidoras de la sustancia mulleriana, esta es la supresión de los conductos paramesonéfricos, y en la testosterona o células de Leydig es la estimulación de los conductos mesonéfricos, que son los conductilios eferentes, el epididimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. Luego, dihidrotestosterona, que es la estimulación de los genitales externos, que ya va a ser propio del crecimiento del pene, del escroto y la próstata. Luego, propio del ovario, que van a convertirse en estrógenos, que son incluso los derivados de la madre y la placenta, que estas van a estimular los conductos paramesonéfricos, que son las trompas uterinas, el útero segmento posterior de la vagina. Es la estimulación también de los genitales externos, que son los labios, el clítoris, el segmento inferior y el segmento inferior de la vagina. Ahora vamos a hablar de la regulación molecular del desarrollo de los conductos genitales, que estos no son más que simples diferenciaciones del gen SRY, que este es un esquema que nos está mostrando los genes responsables de la diferenciación de los testículos y los ovarios, tanto en los fetos masculinos como en los femeninos. Aquí, como podemos ver, el SRY
propiamente en el en el gen masculino se va a convertir en SOX9 y en WNT4, que estos se van a expresar en las crestas gonadales. En los varones, la expresión SRY y la expresión SRY, perdón, permite la regulación positiva de SOX9, que esta a su vez va a permitir que se activen las células de DAX1 y los otros genes responsables de la diferenciación testicular. Al mismo tiempo que estos van a inhibirse las expresiones de WNT4, se va a formar el gen DAX1, que estos son, y luego van a formar otros genes, como puede ser el TAFWL105, que estos propios, al convertirse en otros genes, al ser esta una regulación de diferenciación de los conductos genitales masculinos y femeninos, van a convertirse propios en los testículos y los ovarios. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Ricardo. Ok, comenzaremos hablando de la vagina. Poco después de que el extremo macizo de los conductos paramesonéfricos llegan al seno urogenital, se empiezan a extender 12 vaginaciones desde la parte pélvica del seno, que se van a llamar bulbos senovaginales. Estos proliferan y forman la lámina vaginal. Después, la proliferación continúa y en el extremo craneal de la lámina se va aumentando la distancia entre el útero y el seno urogenital. Después, la luz del seno urogenital va a quedar separada por el himen, que es una lámina, la lámina que vemos aquí en la tercera imagen hasta la derecha, hasta abajo. Ajá. Y después, el conducto mesonéfrico, que ya hablamos de él previamente, como dije, va a desaparecer. Clínicamente hay algunos casos en los que este no desaparece por completo y después puede formar un quiste de Gardner, el cual puede provocar problemas más adelante y para removerlo se puede hacer una operación quirúrgica, una intervención quirúrgica. Siguiente diapositiva, gracias. Empezaremos a hablar de los genitales externos. Previamente hay una etapa indiferenciada que es cuando no se alcanzan a distinguir la diferencia entre masculino y femenino. Como dice aquí, en la tercera semana las células mesenquimatosas forman un par de pliegues cloacales, los cuales se van a unir y van a formar el tubérculo genital, que es en la imagen de arriba, la parte roja arriba que vemos exactamente. Estos caudalmente se subdivide en los pliegues uretrales, que están aquí, que son pliegues urogenitales, por delante, y por detrás se va a formar la membrana anal y anales por detrás. En estos pliegues uretrales se van a formar otro par de elevaciones que se van a llamar eminencias genitales. Ya estas eminencias genitales posteriormente en el varón van a formar las eminencias escrotales o en la mujer los labios mayores, de los que vamos a hablar posteriormente. Siguiente posición, por favor. Ahora sí, vamos a hablar de los genitales externos como tal. Ok, genitales externos masculinos. Estos se desarrollan bajo la influencia de los andrógenos secretados por los testículos fetales. Su formación se caracteriza por un alargamiento del tubérculo genital o falo, que es la parte que vemos arriba también, de esa mera, el falo como está señalado aquí. Esta tracción hacia adelante los pliegues uretrales y forman las paredes del surco uretral, que son la parte que vemos más abajo, exactamente, esa mera. Su revestimiento de este es de origen endodérmico y empieza a formar la lámina uretral. Siguiente posición, por favor. Al final del tercer mes, estos pliegues se cierran y dan origen a la uretra peneana, que es la imagen que vemos a la derecha exactamente, que es como este conductito de aquí, ese mero de ahí. La porción más distal se forma durante el cuarto mes con las células ectodérmicas y constituyen al cordón epitelial corto. Después estas se canalizan y forman al meato uretral externo, que es la imagen de la izquierda, lo que vemos hasta arriba. Ese mero. Después las eminencias genitales
Como ya hemos dicho, se convierten en las eminencias genitales escrotales y se desplazan caudalmente y cada una contribuye a la mitad del escroto. Y estas son separadas entre sí por el tabique escrotal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de los femeninos. Estos son estimulados pues, por los estrógenos. Aquí el tubérculo genital se alarga y forma el clítoris, que es pues, la parte que vemos en la imagen de la derecha, la parte encima de arriba. Aquí, al contrario que con el hombre, los pliegues uretrales no se fusionan y estos forman los labios menores, que ya los vemos también ahí abajo, esos menos. Y aquí el surco genital también queda abierto y da lugar al vestíbulo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, regresa. Antes de, antes de continuar, quisiera mencionar que el clítoris aquí crece antes que el del hombre, por lo que en algunos casos no se alcanza a diferenciar los genitales externos hasta que haya pasado mucho más tiempo. Sería todo. Ahora sí, pasa diapositiva, por favor. Les doy la palabra a mi compañero. Yo les voy a hablar acerca del descenso testicular, que aquí había una imagen en la que mostraba, bueno, era un GIF que mostraba cómo esos testículos descendían y formaban este descenso, que es lo que les voy a comentar. Pero bueno, les voy a comentar. Al final del segundo mes de la vida intrauterina, el testículo y el mesonefro están unidos a la pared abdominal y posterior del mesenterio urogenital, que cuando tienen lugar en la degeneración de los mesonefros, la banda de inserción sirve como mesenterio de la gónada. Ahí, como podemos observar, y caudalmente se torna ligamentoso y se le denomina ligamento genital caudal, desde el polo caudal del testículo, que se extiende de una condensación mesenquimatosa, que estas son ricas en matrices extracelulares, y el gubernáculo. Aquí, bueno, esta imagen sí se puede apreciar que esta es cuando el testículo comienza a descender al anillo inguinal, que esta forma la porción extra abdominal del gubernáculo, que crece desde la región inguinal hacia las eminencias escrotales. En el momento en el que el testículo pasa por el conducto inguinal, esta porción extra abdominal toma contacto con el piso escrotal, y el aumento de la presión intraabdominal como consecuencia del crecimiento del órgano determinaría el paso del conducto inguinal y la regresión de la porción extraabdominal del gubernáculo, que esto será complementario al movimiento de los testículos hacia el escroto. Aquí podemos observar en imágenes como en la imagen número A, el testículo va descendiendo hasta llegar al gubernáculo o hacia la cavidad escrotal. Aquí en la imagen es un poco una imagen más interactiva. Ese es el descenso propio de los testículos. Aquí tenemos otra imagen en vista anterior de cómo estos van descendiendo desde la cavidad abdominal hacia la cavidad escrotal. Normalmente el testículo alcanza la región inguinal a las 12 semanas de la gestación, que migra a través del conducto inguinal, como había comentado, alrededor de las 28 semanas, y llega a alcanzar el escroto a las 33 semanas. Durante el descenso se mantiene la irrigación sanguínea desde la aorta y los vasos espermáticos, que estos se extienden desde el nivel lumbar del nacimiento hasta el testículo del escroto. El testículo desciende por el anillo inguinal y sobre el borde del pubis hasta llegar al pliegue escrotal en el momento del nacimiento, que esto es lo que habíamos comentado de la diferenciación de lo que es el sexo masculino o sexo femenino, que llega a veces a tardarse o llega a necesitarse más tiempo para reconocer el sexo propio del bebé. Ahora vamos a hablar del descenso de los ovarios, que en la mujer el descenso de las gónadas es considerablemente menor que en el varón, porque los ovarios se sitúan inmediatamente por debajo del borde de la pelvis verdadera, y el ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio del ovario, mientras que en el ligamento genital caudal se origina en el ligamento uterovárico o el ligamento ovárico propio, y el ligamento redondo uterino, que se extiende hacia los labios mayores. Que esto, como lo habíamos comentado, es considerablemente menor al feto, ya que en el masculino sí hay un movimiento desde la cavidad abdominal, la cavidad inguinal y hasta llegar al escroto.
Sin embargo, como los ovarios crecen justo por debajo del borde de la pelvis verdadera, no llega a haber tanto movimiento y simplemente hay una diferenciación externa, lo que hemos comentado de los genitales externos. Y por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias.